Poner a grabar la clase, voy a compartir una pantalla y te cuento que vamos a trabajar hoy con un tema muy importante y es porque no quería terminar el curso sin hablar de este tema, porque es un verbo que es un verbo muy importante en cualquier idioma y te estoy hablando desde el verbo cero estar. Entonces coloquemos acá verbo ser. Bueno, y esto porque no escribe el verbo cero estar en griego. Ya pues, eso no quiso escribir hoy. Permíteme. Bueno, te decía que hoy vamos a trabajar un tema muy importante y es el del verbo cero estar en griego. Ese verbo es muy importante en cualquier idioma, ¿no? Es el verbo eimi, se escribe así, eimi, que es el verbo cero estar. Y eh, también algo bien curioso, y es que en todos los idiomas, este verbo cero estar es tremendamente irregular. Es un verbo irregular. Reitero, en griego, en hebreo, en español, en todos los idiomas, ese verbo cero estar es uno de los más complicados que hay. Por eso es que vale la pena eh, trabajarlo de manera específica y por eso vamos a dedicar esta clase a él. Es un verbo irregular y también es un verbo, se llama defectivo, que significa que no se conjuga, es un verbo defectivo, como coma, es decir, no se conjuga en todos los tiempos, no se conjuga en todos los tiempos, ¿ya? Este verbo, el verbo cero estar, coma, por su forma, por su irregularidad, por su frecuencia, por su frecuencia. En el Nuevo Testamento se estudia de manera independiente de otros verbos, ¿ya? Entonces, realmente es un verbo muy especial en todos los idiomas y por eso toca trabajarlo de manera independiente. El verbo eimi en el presente y en los otros tiempos en los que se conjuga
coma, excepto, excepto en el futuro, coma, solamente tiene formas para la voz activa. O sea, recuerdas que hemos venido trabajando voz activa, voz pasiva, voz media. El verbo cero está solamente tiene formas para la voz activa, no pasiva, no media. Esa es una de las características allí bastante interesantes. Entonces, coloquemos acá una pequeñita tabla para presentar el verbo. Colocamos aquí presente, presente de indicativo. Reitero que solamente tiene voz activa y vamos a ver el presente indicativo del verbo imi, que es cero estar. Colocamos acá singular y coloquemos acá persona, colocamos acá conjugación y colocamos acá traducción. ¿Listo? Y vamos a colocar primera, segunda y persona y tercera persona del singular. Primera, segunda, tercera. Y recordemos que la primera, pues es ¿qué? Yo. Solamente vamos a trabajar en el singular ahorita. Tú, él. ¿Correcto? Y miremos entonces cómo es en cada una de esas conjugaciones. Entonces, yo soy o yo estoy en griego es eimi. Yo soy, yo estoy. ¿Listo? La segunda persona es ei. Eso tiene un circunflejo y un espíritu suave. Ei, le hacemos esto aquí y esto acá. Ei, ¿qué significa ei? Tú eres o tú estás. Y él sería Steam. Steam, que sería él es o él está. Estamos trabajando el presente de indicativo, voz activa. ¿Listo? Eso en cuanto al singular. Veamos ahora el plural. Y en el plural también coloquemos acá persona. Voy a colocar acá plural hacia arriba, así. Y colocamos acá primera, segunda y tercera.
¿Listo? Y vamos ahora a trabajar, reitero, este es el plural. Entonces sería nosotros, ¿correcto? La segunda persona sería ustedes o vosotros y ellos, ¿correcto? La primera del plural es esmen. ¿Qué significa? Nosotros somos. Nosotros somos o nosotros estamos. En la segunda persona sería este, este, que sería ustedes son o ustedes están. Y en la tercera persona sería eisim. Voy a colocar entre paréntesis esa N, que recordemos que esa se llama una ni móvil, que se coloca dependiendo la palabra que sigue. Si es una palabra que inicia con vocal, se colocará eisim, terminado en N. Si es una palabra que inicia con consonante, eisim. Y sería ellos son o ellos están. Ese es el verbo cero estar en el presente, correcto, de indicativo. Presente indicativo. Primera, segunda y tercera persona del singular, primera y segunda, tercera persona del plural. Este también es bastante interesante aprendérnoslo. Entonces, ¿cómo es? Eimi, yo soy, yo estoy. Ei, tú eres, tú estás. Estin, él es, él está. Esme, nosotros somos, nosotros estamos. Esté, ustedes son, ustedes están. Eisim, ellos son, ellos están. Entonces, ese es el verbo cero estar en presente de indicativo. Eimi, ei, estin, esmen, esté, eisi o eisim. ¿Listo? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Y este verbo se lo utiliza, es el más frecuente, ¿no? Creo que de los más frecuentes Es en muy todo idioma, ¿no? frecuente, tremendamente frecuente. Es que eso lo usamos nosotros hasta, hasta sin darnos cuenta. En cualquier idioma es así, se utiliza incluso sin darnos cuenta, ¿ya? Entonces, y reitero, como es un verbo tan irregular, pues tenemos que verlo, digamos, de manera independiente. ¿Listo? Coloquemos aquí algunos otros aspectos de la sintaxis del verbo. Digamos que el uso, permíteme, bajamos un poquitico más acá el archivo. Bueno, ya casi no tengo para escribir, voy a cambiar más bien de página. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Estamos trabajando el verbo cero estar del griego, que es el verbo eimi. Te decía que es un verbo tremendamente regular en todos los idiomas, en todos. Irregular, un verbo irregular, ¿te acuerdas que es un verbo irregular? ¿Te acuerdas lo que hemos venido dialogando? Su forma no se, su raíz no se mantiene, cambia. Es Cambia, correcto, muy bien. drásticamente. Ni siquiera su raíz se mantiene. Hay cambios. Cuando un verbo es regular es porque hay una raíz pequeña que se mantiene, puede ser dos o tres letras, se mantiene. Pero en el verbo ser o estar o en cualquier otro verbo irregular, ni siquiera la raíz se mantiene. Es un verbo tremendamente irregular. Es un verbo defectivo. ¿Qué significa eso de defectivo? Que no se va a conjugar ni en todos los tiempos ni en todos los modos. ¿Ya? No. Solamente en algunos que los vamos a ir viendo por el camino. También habíamos dicho que este verbo ser
o estar, por su forma, por su irregularidad, por la frecuencia con la cual se utiliza en el Nuevo Testamento, se tiene que estudiar de manera independiente de otros verbos. O sea, le estamos dedicando solamente a este verbo una clase especial o dos, porque imagínese uno ponerse a hacer lo mismo con los otros verbos. No, no es adecuado, ¿ya? Ni se necesita. Entonces el verbo en mí en el presente y en los otros tiempos en los que se conjuga, excepto en el futuro, solamente va a tener formas para la voz activa. ¿Se acuerda que la voz activa es el sujeto realizando la acción? La voz media, el sujeto recibiendo la acción, la voz pasiva, el sujeto recibiendo la acción, la voz media es la voz reflexiva, el sujeto realizando la acción y la acción recibiéndola al sujeto también. ¿Listo? Entonces es Amy, ei, estin, esmen, este y eisin. Voy a cambiar de página. ¿Tienes alguna pregunta, aporte, comentario hasta el momento? No, profe, todo bien ahí. Bueno, permítame entonces. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, estamos hablando, caramba, estamos hablando de algunas características del verbo ser o estar, ¿correcto? Eh, La verdad es que una de las funciones más importantes del verbo o el uso más frecuente, el uso más frecuente de el verbo eimi, ser o estar, es servir como unión, como unión entre un sujeto y un predicado, que lo identifica o lo describe. Intentemos traducir esta palabra, esta frase. Egogar eimi presbitis. Es muy fácil Ya. esa frase. Es una frase de la Biblia. La primera palabra es un qué. Sujeto. Es el Perdón. sujeto. Es el sujeto, muy bien. Pero en ese caso El, es un qué. ¿Un qué? ¿cómo es este? Muy Pues, bien. Sí, es un pronombre. tu Pronombre nombre. de primera persona del singular. Yo, y a su vez está siendo un sujeto. Gar, ¿qué será esta palabra gar? Intenta buscarla si no la tienes Ah, allí en el diccionario.
pero sí sé que la sabes. Con- conjunción, porque, Porque, bueno, porque, y eso que es lo que estamos viendo hoy sería que, Amy, mi, yo, es- estoy o soy, estoy o soy, cualquiera de los dos, no sabemos cuál. Esta palabra, si no la tienes por ahí, toca buscarla. Presbitis, estaba buscando. aunque de pronto puedes, eh, con la manera en que se pronuncia, es posible que la puedas sacar en su significado. Es una palabra conocida. Presbiterio, he escuchado bastante ese término. No, no es iglesia. Mm, ya la veo. Presbitis. ¿Cuál fue la que dijiste? Ah, como iglesia, congregación. Va por allí. O sea, la palabra que mencionaste es esa, pero el significado no es el que estás diciendo. Si Ah, necesitas ya. buscarla en el diccionario, por favor, hazlo. Sí, ahorita. Aquí está, profe, ya lo encontré. Muy bien, Hombre ¿qué viejo, significa? hombre viejo o ancianos, ancianos, ya me acordé. Los ancianos de la iglesia. Hombre viejo o anciano. Anciano. Listo, ya tenemos el significado de las cuatro palabras. Yo, porque, soy o estoy, hombre viejo o anciano. Organicémosla para que nos quede bien en un correcto español. Porque yo estoy anciano. Porque yo soy anciano. Porque yo, y aquí está el verbo Amy, que en este caso sería soy, muy bien, anciano. Ese es el texto que está en Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Porque yo soy viejo, porque yo soy anciano. ¿Listo? Muy bien. Vale. Esa es una pequeña frase allí que tiene eh, el, eh, el verbo cero estar. Ahora, curiosamente, yo te dije que ese era el verbo cero estar, pero también en el hebreo, en el griego, tiene otro uso menos común, pero que también se trabaja de esa manera. Entonces, coloquemos allí que un uso menos común de el verbo Amy de Amy es cuando significa existir
O también haber, existir o haber. O sea que también tiene estos dos significados. En esto sí es más fácil en el griego y en el hebreo y en el inglés, porque el mismo verbo es ser o estar. En español no. En español son dos verbos diferentes. En español uno es el verbo ser y otro muy diferente es el verbo estar. O sea que hay que conjugarlos los dos de una manera distinta. Mientras que en esos idiomas que te mencioné, griego, hebreo, inglés, es el verbo ser o estar. Entonces, reitero, favorece muchísimo para nosotros que estamos aprendiendo. Eh, por ejemplo, intenta por favor leer esa palabra, esa frase. Eisingar, eunousoi, eunohoi, oi, tines, ek, a colias, a metros, ege, egen, egene, egenene, egenesan, autos. Entonces, muy bien. Eisingar, eukoi, eunokoi, tinesek, koilias, metros, egenitesan, autos. Esta no la vamos a traducir porque es muy, muy larga. Lo que significa esta es la frase que está en Mateo 12:8. Mateo 12:8. Empieza con el verbo ser o estar. Luego está gar, que es porque hay o también existen, porque aquí lo que te estoy diciendo que ese verbo también se puede traducir como existir o haber.
y en esa frase se puede traducir de cualquiera de esas dos maneras, porque hay o existen eunucos, esta palabra que está acá, eunucoi, eunucos que nacieron, hoy tinex es coilías, que nacieron así desde el vientre de su madre. Eisingar eunokoi, hoy tienes coilías, metros egenitizan autus, porque hay o existen eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Te estaba colocando esta frase porque te estaba diciendo que otro uso importante del verbo eimi es que también puede significar existir o haber. ¿Listo? Leamos por favor esta frase. Curios, gar, estin, tou, sabatou, ovois, ovios, tou, eh, antropón. Muy bien. Kyrios gar estinto sabaton hohuios tu antropou. Intentemos traducir esa frase. Recordemos Ya. que en el griego el orden de de las palabras en la frase no es tan importante. En español sí. En español recordemos que el orden sintáctico es sujeto, predicado, que el predicado es un verbo por lo general, o sea que sujeto, objeto directo, objeto indirecto y complemento. Pero en griego no importa. En griego tenemos que saber en qué caso está el sujeto siempre de una frase. Hemos venido diciendo, ¿recuerdas? ¿En qué casos del nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo está el sujeto de una oración? ¿En qué caso?
En el caso, a ver, En el caso nominativo. Entonces, nominativo. tú vas a intentar allí traducir todas esas palabras y para organizar la frase, simplemente tienes que colocar como sujeto de la oración lo que esté en nominativo y de ahí para allá construyes todo lo demás. ¿Sabes algunos términos de los que están ahí? Creo que sabes casi todos los términos que están ahí. Todo cuyo señor, bueno, Gart ya vimos también, porque Steam, que ya él es, y todo, acá es pronombre de artículo, todo, de lo, sí, ¿Sabes qué es completo Kyrios? nombre. Señor, Muy bien. como, Kyrios como, es Señor. Está muy bien. sí, como señor, pero de autoridad, alguien de arriba. Señor. Gar, ya la trabajamos en las frases anteriores, que es que, Sí. Entonces, ¿por qué? porque, muy bien. Steam, lo que estamos trabajando hoy. Si el que vimos ya arriba, Steam, él es, o él está. El verbo ser o estar, ¿correcto? Tercera singular, él es. Tou sabatón. ¿Eso en qué caso está? Tou sabatón. Sabatou, eso está en caso genitivo. Muy bien, genitivo. De él. ¿Sabes qué significa sábado? Creo que sí. Sábado, Sábado, muy bien. O día de reposo. Día de reposo. Y esta otra palabra, jojuios. ¿En qué está? Cojuillos, esto está en un caso. ¿Qué caso es? o ese no es nominativo. Cojuillos, muy O bien. ¿Y qué significa la palabra juillos? si no le tengo aquí. Permítame buscarle, profe. ¿Cómo? Ese no le tengo aquí. Permítame, le busco un ratito. Uy, hijo, Muy bien. hijo descendiente. El hijo, ¿correcto? El hijo. Entonces coloquemos acá el hijo y tou antropou. ¿En qué está? ¿En qué caso está? Genitivo, como arriba. Ah, no, perdón, ese cambia. Sí, Mira, genitivo. date cuenta de esto acá. Muy bien, genitivo. Genitivo, pero De es él. ¿Y antropou qué es? eh, hombre. Muy Antropo- bien, hombre. Ahora sí, por favor, organice esa frase de manera adecuada. Recuerda que lo que está en nominativo es el sujeto de la oración y por lo tanto en español tiene que ir en los primeros lugares, ¿no? Ujú. ¿Cómo quedaría la frase? Mm,
Entonces, teníamos que empezar con esta gar, Porque el Señor del sábado, porque, ojo, el hijo es lo que está en nominativo, y como te he venido diciendo, eso que está en nominativo es el qué, baja como sujeto, ¿no? el sujeto de la oración, porque el hijo del hombre es, ahí está el verbo ser o estar, Señor, Señor del Día de reposo. día de reposo. El hijo del hombre es Señor del día de reposo. También obviamente es una frase de la Biblia. ¿Qué tal? Súper bien, Interesante, ¿no? muy bien. Sí, Estamos haciendo algunas frases que contienen el verbo ser o estar. va. Kaigar ego antropos eimi upo exousian. A ver qué nos dice esa frase. ¿Qué nos puede decir esa frase allí? ¿Tienes algunos significados ya? Sí, casi todos, ¿cierto? Creo que Sí, ajá, solamente sí. hay uno que no conoces. Ujú. Exaustión, Exousian, aunque es una palabra muy conocida en en la teología. autoridad, Muy bien, sí, señor. Exousian, autoridad. O sea que según eso ya tienes toda la frase. sí. Autoridad. La primera palabra que significa kai, Y, la conjunción y gar, porque ego.
yo, yo, antropos, hombre, hombre, eimi, soy soy o estoy. o estoy. Muy bien. Upo, Es, es el que me falta. esa es una preposición. Preposición. Bien, bien. Genitivo por medio de, Pero ahí como toca con acusativo. con acusativo debajo de, bajo, Muy bien. Listo. Bajo o debajo de. ¿Listo? Armemos la frase de manera adecuada. Porque, ¿qué? porque yo no soy, Porque está de acá. Yo soy, estoy soy hombre bajo bajo autoridad. autoridad. ¿Listo? Ese verbo, como venimos trabajando, se utiliza muchísimo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ujú. ¿Cómo vamos? Preguntas, aportes, comentarios. No, todo excelente. Súper bien. Recordemos que estamos trabajando el verbo cero estar, es decir, el verbo eimi del griego, y estamos trabajando hasta el momento presente indicativo, voz activa, ¿correcto? Presente indicativo, voz activa. Miremos ese mismo verbo en el tiempo imperfecto. Entonces coloquemos allí eimi en imperfecto. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que en el griego hay tiempos principales y tiempos secundarios? Eimi en imperfecto. Recordemos un momentico que el tiempo imperfecto es uno de los tiempos que se llaman secundarios, y a esos tiempos secundarios también se les llama históricos. Recordemos que te había comentado, les había dicho que el griego tiene tiempos principales que son pasado, presente y futuro. Esos son los tiempos principales. Pero que hay otros tiempos que son llamados secundarios o históricos.
Entre esos está el imperfecto, el auristo, los verbos deponentes, ¿correcto? Y otros que también vimos allí. Este tiempo imperfecto, reitero, es uno de los tiempos secundarios o históricos. Habíamos dicho que en el Nuevo Testamento, este tiempo imperfecto se usa especialmente, especialmente en textos narrativos. Y también solamente tiene modo indicativo. Lo estamos recordando porque nosotros ya vimos el tiempo imperfecto, sino que no habíamos visto el verbo cero estar en imperfecto. Entonces tengo que recordar este pequeño encabezado acá para poderte decir cómo es el verbo en mí en imperfecto. ¿Ya? Habíamos dicho que el imperfecto señala a una acción en el pasado y en nuestro español corresponde al lo que nosotros llamamos pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto. Yo te había dicho que este imperfecto del griego es bastante interesante, pero que no tenemos en el español una manera de trabajarlo tal cual como en el griego. O también se llamaba copretérito. Y que un verbo traducido de esta manera sería caminaba, veía, oía, y ese es básicamente, reitero, el tiempo imperfecto. ¿Cómo es el verbo cero estar en ese tiempo? Entonces, coloquemos acá imperfecto de Amy. Vamos a colocar acá singular y aquí colocamos persona. Aquí conjugación y aquí traducción. Persona, vamos a colocar acá primera, segunda y tercera. Recordemos que la primera es yo, tú, él, ¿correcto?
cambiar de color para que quede diferente acá. Yo, tú, él. ¿Cómo cambia? La primera, el singular, y min, que significa yo era o yo estaba. En la segunda persona puede ser de dos maneras. Puede ser y o está, y significa tú eras, tú estabas. Y en la tercera sería in. Él era, él estaba. Eso en el singular. Vamos con el plural. Colocamos acá singular, perdón, plural y colocamos primera, segunda, tercera. Que sería entonces como nosotros, vosotros o ustedes, y ellos. Y como la conjugación para el plural, imen, que sería nosotros éramos o nosotros estábamos. Imen, ite o ite, que sería ustedes eran o ustedes estaban. Y en la tercera persona sería isan, que sería ellos eran o ellos estaban. Esta manera en el griego aparece en el Nuevo Testamento, pero es rara vez la que aparece, pero sí aparece. Entonces, ¿cuál es la conjugación del verbo eimi, cero estar, en el imperfecto? Sería imin, yo era, yo estaba, y tú eras, tú estabas, in, él era, él estaba, imen, nosotros éramos, nosotros estábamos, ite, ustedes eran, ustedes estaban, isan, ellos eran, ellos estaban.
¿Listo? Entonces fíjese cómo va surgiendo allí esa conformación del verbo ser o estar en los diferentes tiempos y modos. Preguntas. Aquí cambia totalmente la forma, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el original. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que es un verbo irregular. O sea, por eso es que tenemos que aprendernos este verbo, casi que toca aprendérselo en todas sus formas, porque no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo es que es el verbo que estamos trabajando? ¿El verbo qué? En mí. Aimee, ¿cierto? Ujú. Originalmente era así, Ya te cambió, ¿correcto? está. Mm. Mire, bueno, este es un poquitico al menos, está la M por allí, pero en estos otros, Nada. entonces, por eso es que precisamente se le llama un verbo irregular. ¿Estás muy lejos de la casa allí? No mucho. Estoy a unos 10 minutos. Ah, sí, o le queda cerquitica ahí La biblioteca. la biblioteca. Sí, bastante cerca. Al que le guste la lectura, afortunado. Y acá sí se llena. Y sí se llena. Uno pensaría que en medio de tanta tecnología y todo eso, prácticamente esto estaría botado, pero sí se llena. Creo que más acá por el tema de la gente que intenta buscar lugares o espacios para reunirse, para tener ese contacto físico, que al final la tecnología, por más que se haya avanzado y todo eso, no, no logra. Entonces, siempre el hecho de compartir con alguien, reír con alguien, llorar con alguien, pasar Ah, con alguien. y utilizan las bibliotecas para eso. Sí, porque aquí les se ve reunidos un montón de jóvenes muchachos. Realmente no veo muchos ancianos o personas adultas, de pronto por el tema de trabajo o por el tema de tiempo, porque aquí todo es lejos, todo es lejos. Sí, Pero ya de ahí, sí hay gente, realmente sí hay gente. interesante, ¿no? Sí, profe. En arquí, in, ho, logos, kai, ho, logos, in, proston, teon, kai, teos, in, ho, logos. Ahí está. Hay uno, dos, tres verbos cero estar en imperfecto. Un texto que obviamente lo vas a poder traducir incluso sin tanto mirar en ninguna parte. Creo de que de esas desconoce solamente una palabra y eso que no creo mucho. De resto todas las sabes. Aquí, aquí. ¿Ya la copiaste esa frase? Sí, profe.
No, creo que solamente una palabra de ahí no conoces, de resto todas. Curiosamente es que hay una palabra que se repite una, dos, tres veces. Hay otra palabra que se repite dos veces. Logos, teos, Muy bien, logos, teos. kai. Está el verbo ser o estar en imperfecto que se repite tres veces. Mm, Está un artículo en nominativo que se repite una, dos, tres veces también. No, realmente está fácil. Esta palabra creo que es la que no conoces y eso. Comienzo, principio, origen. Sí, no, ya, ahí ya la tienes. Sí, ya Ahí la ya la encontré en tienes. el diccionario. En arquí, in, ho, logos, kai, ho, logos, in, proston, teon, kai, teos, in, ho, logos. En, con, con comienzo, Muy bien. En comienzo o en el inicio. Esto es lo que acabamos de ver acá. ¿Qué significa? el verbo arriba, Sí, singular, era, pues, era, él era. ho, logos, la Ah, palabra palabra, kai y y ho, logos, la, la la palabra, palabra improstonteon, era, in era tonteon, ton, el que ya vimos ahorita. ¿Dónde está ton? ¿To? ¿To o ton? ton. Oh, perdón, cambia entonces. To, del, genitivo. No, Perdón, no es ton, tou, sino ton. ton. Ton, entonces acusativo, Muy el. bien, acusativo. Al Dios, kai y Y Dios, Dios era la, ho, logos, la la palabra. palabra. O sea, ¿cómo quedaría? En el inicio era la palabra. Muy bien. Y la palabra, Y la palabra era Dios. Y Dios era la palabra. en el principio, ese es Juan 1:1. En el principio, ¿qué es lo que dice en el verbo, no? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Mm, O estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Listo? listo. Bueno, ahí te lo dejo. Seguimos trabajando porque no hemos terminado este verbo. Seguro. Ya, profe. Eh, pero bueno, Excelente. estamos entonces en contacto. El Todopoderoso te bendiga, que esté muy bien. Un abrazo. Súper bien. Muchas gracias, profe. Bueno, que se Bendiciones. divierta ahí en la Gracias. Hasta biblioteca. Hasta luego. Bye, luego. Jaime.